Hola a todas y bienvenidas a nuestro nuevo programa de Rojo y Negro, el 9º ya. Hoy querríamos no hablaros de guerras y violencia, pero lo vamos a hacer. Queremos acercarnos a los conflictos actuales y calibrar en qué y cuánto nos afectan. Recordaos también que podéis participar en directo a través de Twitter con el hashtag RNTVGuerrasNo. Repito, RNTVGuerrasNo. Os paso a presentar a nuestros invitados. Empezamos por mi izquierda. Tenemos aquí a Ángel Bosquet, secretario de Relaciones Internacionales de CGT. Hola. Buenas noches. Buenas noches. A mi derecha tenemos a Sara Ainhoa, de Rojava Asadi. Muy Muchas buenas. gracias por estar aquí. Seguimos por mi izquierda, donde tenemos a Nara, en representación de Solidaire de Francia. Buenas noches, Nara. Buenas noches. Por el otro lado tenemos a Luis, que viene en representación de Ecologistas en Acción. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y para finalizar tenemos a Emmanuel, que viene como historiador. Sí. ¿Cierto es? Sí, muchas gracias por la invitación. Y antes de meternos un poco en el meollo del asunto, queremos que veáis un vídeo que hemos preparado. Así que dentro vídeo y pasamos al debate. Desde su incorporación a la OTAN en 1982, el Estado español ha participado y participa en numerosos conflictos armados en el exterior. Desde 1993 en Bosnia-Herzegovina y desde 2008 en misiones antipiratería en África, concretamente en Somalia y Yibuti. Participaron en el bombardeo de Libia junto a la OTAN en 2011. En 2013, con el Acuerdo de las Azores, se firmó la participación española en la Segunda Guerra del Golfo. Aunque la llegada del Partido Socialista al poder facilitó la retirada de las tropas en Irak en 2004, estas volvieron en 2014 para instruir a los kurdos iraquíes y apoyar al ejército turco. También están actualmente en el Líbano por mandato de la ONU y en Afganistán en una misión de la OTAN. Para apoyar a la Unión Europea y a los intereses franceses en su lucha contra el yihadismo, España mantiene tropas en Mali, Senegal y la República Centroafricana. Además, no se pueden olvidar las bases militares en el territorio español que facilitan otras operaciones bélicas al ejército de los Estados Unidos y a la OTAN que facilitaron en su momento los secuestros y encarcelamientos de presuntos de terroristas en Guantánamo. Puede que la población no quiera ser consciente, pero como hemos visto, España está participando en conflictos armados ininterrumpidamente desde los años 90. Además, España está en el 8º puesto del ranking mundial de países exportadores de armamento del mundo. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, estuvo vinculado a la empresa fabricante de armas instalada hasta al menos el año 2009. El departamento de Morenés ya ha adjudicado contratos en los que va de legislatura por valor de 16 millones de euros a esta empresa. Según Wikipedia, en marzo del 2014, el Ministerio de Defensa facilitó información sobre los contratos firmados por el Estado español, unos 140 desde el año 2001 con compañías armamentísticas. Del informe, habían adjudicado 32 contratos a empresas en las que Morenés había sido consejero o representante. Después de ver este vídeo sobre las intervenciones militares de España en el extranjero, comenzamos contigo, Ángel. ¿Qué te parecen estas intervenciones? Bueno, son un reflejo de lo que, en definitiva, cualquier Estado hace con sus ejércitos, hace con instrumentos como es este de la Armada, las armadas, instrumentos que les sirven para su represión, para su control. La institución del ejército no ha cambiado básicamente desde sus inicios, siempre ha sido algo al servicio del poder, al servicio de los poderosos, y lo que únicamente demuestran es que cosas que están vedadas teóricamente en el campo político no lo están vedadas en ese otro campo de la realidad. No podemos, no queremos, dicen los gobernantes, entrometernos en la vida de los demás de países, sin embargo sí somos capaces de enviarles nuestros ejércitos y de acallarlos, de estar allí. Por una parte, yo creo que lo que demuestra también es la vinculación clara en un cambio que el ejército está teniendo ya hace años, de ser realmente al servicio de un solo poder, de una sola institución que era Estado. El Estado muta y el Estado tiene una serie de cosas que se abren. El ministro de Defensa viene de la privada y sigue haciendo servicio a quienes realmente estaban detrás antes y no se visualizaban, los que tienen el poder y el control y determinan qué hacen. ¿Y por qué no hay un repunte ahora sobre el movimiento antimilitarista? Bueno, quizá en la misma línea. También antes veíamos, el ejército era claro, la gente iba al campo de batalla, luchaba, se enfrentaba.
y la oposición era una oposición a algo concreto, tangible, material. Hoy en día los ejércitos también están como el poder difuso, como en las empresas, la dirección es difusa, en los gobiernos también si hay un presidente del gobierno, pero realmente quienes en la sombra están es más difuso. El ejército también es un ejército más difuso, no vemos militares en las calles en general, en la parte democrática, llamémosle así, de la sociedad en la que vivimos. No nos vamos a enfrentar a algo que no tenemos tangibilidad, están guardados en sus cuarteles, teóricamente se van a salvarnos cuando hay una inundación, este tipo de cosas. La respuesta hoy quizás sea más difícil hacia eso que está más difuminado y al servicio de la sociedad. Pero la posición yo creo que está clara. Si le preguntas a la gente, realmente no quiere intervenir como militar. Luis, ¿cuánto hay de negocio en estas intervenciones militares? Bueno, desde luego cuando hablamos de intervenciones militares hablamos de que una parte tiene que ver con negocio. Por poner dos datos, ¿no? Después de los atentados de París, las acciones de las principales empresas armamentísticas a nivel mundial subieron de forma importante en las bolsas, o alrededor del 9% del PIB de Estados Unidos tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el entramado bélico. Además de un negocio dentro de las guerras, hay guerras que tienen detrás un trasfondo claramente económico. Bueno, cuando vemos la intervención en Irak, pues descubrimos que detrás una de las razones que había pues era que, bueno, pues que Saddam Hussein había decidido empezar a comercializar su petróleo no en dólares, sino en otras monedas, lo cual pues de alguna manera socavaba pues el papel del dólar como moneda de reserva mundial. Teníamos también detrás pues bueno, pues el intento de recuperar una confianza pues siempre inestable dentro de los mercados bursátiles y que al final pues se acaba sustentando pues con la muestra de un músculo militar cuando otros argumentos fallan, ¿no? Y por supuesto estaba el papel del control del petróleo, un elemento absolutamente central en el funcionamiento de nuestra economía, que luego igual tenemos oportunidad de entrar un poco más. Pero no todo lo que explica las guerras tiene que ver con la economía. Sin salirnos de la región, viendo lo que ocurre en Siria, ¿no? Y la génesis de la guerra siria, pues detrás tiene pues una dictadura con unos grados de represión muy altos, tiene la instalación de la aplicación de una serie de políticas neoliberales que han empobrecido una parte de la población, generando toda una serie de tensiones, tiene detrás también el cambio climático, que es lo que probablemente causó una fortísima sequía que entre el 2008 y el 2011 pues hizo pues que cerca de 1 millón de personas tuviesen que abandonar el campo e irse a las ciudades con todo eso, con todo el caldo de cultivo que eso generó, y tiene detrás también pues, un agotamiento de recursos estratégicos, como el petróleo. Siria en el 2011 dejó de ser un exportador neto de crudo para convertirse en un importador, lo cual pues, también debilitó sus balanzas económicas, aumentando más tensiones. Por lo tanto, tenemos una mezcolanza de elementos. ¿Qué es lo que hace que ahora mismo pues, haya unos intereses desde distintas potencias a nivel internacional en toda esa región? Bueno, pues probablemente tengamos que focalizar mucho en el petróleo y focalizar mucho en el petróleo por las aplicaciones desde el punto de vista económico que tiene, pero no solo, el petróleo trasciende eso. Ya que mencionas el tema del petróleo, sabemos que es una de las bases de financiación del Daesh. ¿Podemos cerciorarnos de alguna manera de que ese petróleo no llega a nuestro Estado? Bueno, yo creo que es improbable que ese petróleo esté llegando. Creo que es improbable porque el petróleo se comercializa sobre todo en los mercados financieros especulativos, sobre todo en el mercado de futuros y demás, y quienes están metiéndolos dentro de nuestro Estado, bueno, son grandes transnacionales que lo que negocian son paquetes grandes de petróleo, ¿no? De crudo. Por lo tanto, probablemente lo que está ahora mismo manejando el Daesh pues no tiene una capacidad de colocarse tanto en esos mercados internacionales y además de ser esos paquetes grandes, y probablemente tenga más que ver pues, con el consumo más en regiones cercanas y de alguna manera un poco más artesanal entre comillas, lo cual no quiere decir que se pueda afirmar que no está entrando. En realidad todos estos mercados son mercados tremendamente opacos, en los cuales no hay una trazabilidad del producto y en el que bueno, pues hay determinados sumideros que pueden entrar. Y por poner con un caso de sumidero, ¿no? El sur de la península, en Gibraltar, alrededor de esto, pues es una zona de fuerte bunkering, es decir, de fuertes gasolineras flotantes en las cuales se intercambian pues, determinados derivados del petróleo, tanto refinados como no refinados, y bueno, ahí estamos hablando de niveles de comercialización menores, con unos niveles pues,
de negocios oscuros mayores y en los cuales, pues, por ejemplo, sí que sería más fácil que entrase. Como estamos viendo, los últimos conflictos bélicos se nos han ido vendiendo siempre como lecciones de democracia hacia algunos países en los que existían ciertas dictaduras, y qué mejor manera de exportar de las democracias occidentales que invadiendo esos países. Nara, ¿qué más hay detrás de esas intervenciones? ¿Está solo el petróleo? ¿Qué crees que existe detrás de esas intervenciones militares y estratégicas? Y bueno, por el caso de Francia, pero pienso que para el resto de la Unión Europea, de las potencias, está también estrategias, en fin, que dar bien claro cuáles los lugares estratégicos y no perder el dominio, ¿no? Creo que nos podemos calcar inclusive en los viejos imperios coloniales. La presencia militar francesa en Mali no es por acaso. Inclusive lo podemos encontrar también lo que está pasando ahora en Siria y en el Medio Oriente. Y en cuanto al tema de Irak, que nos llevó a la guerra hace unos cuantos años, ¿era tal dictadura la que se nos vendía? ¿No era una democracia? ¿Hay más democracia ahora que cuando estaba Saddam Hussein? A mí me da mucha gracia, entre comillas, cuando los Estados Unidos se declaran exportadores de democracia, cuando sabemos muy bien que la doctrina de la seguridad nacional ellos la impusieron en toda América Latina, inclusive con la tal conocida, infelizmente, Escuela de las Américas, donde todo el staff de dictadores y torturadores latinoamericanos tuvieron clases directas de la CIA. Obviamente que eso es una gran mentira, pero no sé qué otra persona más quiera intervenir. Le voy a preguntar a Sara que si ella ve lícito invadir los países militarmente con el mero hecho de instaurar sus mal llamadas democracias. Hombre, pues lógicamente la intervención extranjera en países que escogen democráticamente, aunque sea por presiones, porque creo que la democracia tampoco funciona de manera limpia en ninguno de los estados, ni siquiera los occidentales, y sobre todo con la respuesta o la situación actual que hay ahora mismo en Irak, donde se han pasado de un dictador como era Hussein al siguiente dictador que fue Maliki, en el que se dedicó a exterminar a toda la oposición y donde ha habido un reparto de armamento, porque es una población completamente corrupta, porque el Estado está corrupto. Entonces, lo que es aparte de lo que podemos hablar de, a ver cómo lo explico, las torturas que se hicieron durante la intervención en el 2003, se llevaron a cabo debido a que los típicos conflictos entre sunitas y chiitas que hay dentro de los grupos que apoyan más hacia la facción rusa o los grupos que apoyan más hacia la facción de Estados Unidos han hecho que esas cientos de miles de personas en las cárceles iraquíes torturadas o desaparecidas o mutiladas hayan decidido tomar el control a través del extremismo religioso. Entonces, al final las intervenciones que suponen un mal mayor, ¿no? que el que podría haber, en el cual tampoco creo que Occidente deba de meterse, ¿no? Bueno, pues parece que no todas creemos en estas mentiras sobre las guerras y las supuestas ayudas democráticas a otros países. Por eso, muchas nos hemos manifestado hace un par de sábados con un no a la guerra, aquí en Madrid y en diferentes ciudades. Nuestra compañera Ruth estuvo allí. Vamos a verla. Ahí lo hemos visto. Hola Jorge, nos encontramos frente al Museo Reina Sofía, donde se va a realizar una concentración en contra de la guerra, bajo el lema "No en nuestro nombre". Vamos a recoger la opinión de la gente. Pilar, ¿por qué estamos hoy aquí? Pues estamos por aquí porque esto de las guerras no funcionan. O sea, con tirando bombas, no, está demostrado que llevamos 15, 20 años toda la vida con las guerras y así no funciona. No al terror siempre, no a cualquier bomba siempre. Siempre radicalmente a favor de la paz.
porque ya Occidente está provocando una situación que casi nos está llevando a una tercera guerra mundial y que hay que combatir con toda nuestra fuerza, porque la solución a estas situaciones no son los bombardeos, sino diplomacia y acabar con los problemas sociales que realmente hay en el mundo. ¿Por qué no ir a la guerra? ¿Por qué no ir a la guerra? Porque no se puede apagar el fuego con más fuego. La guerra es un gran enmascaramiento que se hace para seguir colonizando, extrayendo los recursos y controlando las rutas de paso de las fuentes de energía. Han generado mucho sufrimiento en las poblaciones en las que se bombardea. Las bombas no distinguen entre terroristas o civiles y esto lo vemos todos los días. Y esto solo va a generar más dolor, más odio y la muerte de inocentes, y precisamente de lo que se trata es de evitar la muerte de inocentes. ¿Crees que detrás de la guerra contra el terrorismo hay otros intereses? Sin duda, sin duda. En Mali, por ejemplo, ahora que están los franceses, que está España, el ejército español, lo que hay en realidad, aparte de personas, es uranio. Y todos sabemos que Francia es una gran potencia nuclear porque su potencia energética, es decir, las bombillitas con las que se iluminan todas las calles ahora en Navidad, proceden de las centrales, de las numerosísimas centrales nucleares francesas. El uranio lo traen de Mali, por ejemplo. Tras de las guerras siempre hay intereses políticos, económicos y siempre las víctimas son gente inocente y nunca los verdaderos responsables. Y nos hacen creer que estamos luchando contra un enemigo imaginario, el terrorismo que crean los propios imperialistas para tener una excusa y hacer sus guerras. No, porque si nosotros matamos, también estamos matando niños, estamos bombardeando civiles, gente inocente. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros somos terroristas también. Hay intereses que ya ni siquiera están ocultos, son evidentes. Los intereses nacen de la voluntad de dominio, de la voluntad de control de los recursos naturales y, en fin, está dentro de la lógica del sistema capitalista, del saqueo de los recursos y de la apropiación por la fuerza de los recursos. Porque hemos visto el atentado de París, es terrible. Hemos visto en la televisión cómo lloran los padres, cómo lloran los hermanos, cómo lloran los hijos, pero no vemos en Siria cómo lloran los niños, no vemos a sus padres llorando, no vemos a sus hermanos llorando. Y aquí no ha habido destrucción, allí aparte de las muertes está la destrucción de las propias ciudades. Eso es lo terrible. ¿Quiénes somos los terroristas? ¿Quién son los terroristas? Es una pregunta que está fácil de contestar. El terrorismo está en el capitalismo. ¿Qué piensas de la gente que considera que es necesario ir a una guerra? Pues no lo sé, hay gustos para todo, pero de verdad que es que está demostrado que no funciona, que las guerras son odios y odios y odios. Entonces, no sé, los diplomáticos, ¿para qué están? ¿Para qué están los diplomáticos? Pues para hablar y arreglar esto. Hay veces que tú no buscas la guerra te llega a ti. Por ejemplo, eso es lo que dicen los kurdos de Siria. En Siria en estos momentos, que es un espacio multiétnico de grupos sociales, religiosos, etcétera, es un mosaico gigantesco, muy rico. Llevan viviendo por miles de años allí en una convivencia y un equilibrio, pues a veces mejor o peor, pero ellos vienen a decir eso. Los kurdos de Rojava, con además su antipatriarcado, a rajatabla, etcétera, vienen a decir, nosotros no buscamos la guerra en su momento, no estábamos contra el gobierno sirio, pero no nos enfrentamos al gobierno sirio, convivimos con él, ya arreglaremos cuentas políticamente con ellos, pero sí nos ha venido a buscar la guerra del fascismo de ISIS, o a veces nos viene a buscar la guerra del fascismo de Erdogan, de Turquía, por detrás, a nuestra espalda. Entonces, nosotros tenemos que responder, tenemos que armar a nuestras milicianas, a nuestros milicianos, y combatir contra esa guerra y contra ese fascismo que viene a nosotros. Entonces, claro, hay guerras que son inevitables porque la guerra te viene, pero hay otras que no. Esta guerra, por supuesto, es una guerra agresora, colonialista y por el botín y el saqueo de los recursos de Oriente Medio. El problema de las guerras en el siglo XX, en el siglo XXI y de las intervenciones humanitarias es que ninguna de ellas, ninguno de los intereses de los países, por lo menos basados en la experiencia de lo que ha ocurrido en el pasado, y esa es la única forma de análisis que tenemos, es ver lo que ha ocurrido en el pasado, han sido neutrales. Ningunos se han producido en función de los objetivos que proclamaban. Entonces, basado en los hechos,
uno siempre es suspicaz cuando se producen este tipo de intervenciones sobre cuáles eran los verdaderos motivos, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Libia, que es un ejemplo muy reciente, donde se aprobó una resolución de la OTAN con un objetivo que era impedir que unas determinadas fuerzas tomaran una ciudad, y sin embargo esos objetivos se ampliaron de forma notable más allá del mandato aprobado por la OTAN y por Naciones Unidas, hasta dar caza y asesinar de forma extrajudicial a Gaddafi. Pues bueno, Jorge, esto es lo que ha opinado la gente. Nos vemos en el siguiente programa. Pues muchas gracias, Ruth, por ese vídeo. Está claro que al igual que antes solo teníamos en mente países como Irak, Irán, Arabia Saudí, ahora también incluimos a Siria, Libia, Yemen o conflictos más antiguos como las ocupaciones de facto de tierras que pertenecían a otros, como sería el Sáhara Occidental, anexionado por Marruecos o Palestina, y su paulatina absorción por parte del Estado de Israel. Emmanuel, siempre se ha especulado con el interés de Israel en potenciar el papel de Hamas como organización religiosa en detrimento de otras laicas y progresistas. ¿Tú también lo crees? O sea, yo quisiera, por plantear la cuestión de una forma más amplia, porque la verdad es que de eso te sabría responder muy malamente, ¿no? Es como lo que tenemos ahora mismo es una región que está completamente desestabilizada, y no es de ahora, o sea, sino que llevamos básicamente 4 o 5 décadas en las cuales Oriente Medio es el polvorín del planeta, a día de hoy desde luego el principal, ¿no? Y además con un nivel de violencia que parece que no se reduce, sino que tiende a desestabilizarse cada vez más, ¿no? Lo que vemos ahora mismo del Daesh o del ISIS es que es probablemente inevitable que las potencias occidentales intervengan ahí. Podemos cuestionar más o menos las formas en que lo van a hacer, la necesidad de lo mismo, pero obviamente el hecho, la existencia de un ente completamente descontrolado les va a obligar a intervenir, y de hecho ya están en los preparativos, probablemente además reforzando lo que sería el antiguo régimen sirio, ¿no? Entonces, tomando como en perspectiva un poco histórica todo lo que es la desestabilización de la región, lo que nos encontramos es que cada nueva intervención lo único que produce es una nueva desestabilización, un nuevo vuelco en la situación que tiende a deteriorarse cada vez más, que tiende a aparecer un monstruo cada vez todavía más terrorífico que el anterior, en el que tiende a dar lugar a procesos cada vez más extremados. Si ahora mira uno la región, no puede hablar de un islamismo radical, o sea, tendría que hablar de 5 o 6 facciones, la mayor parte de ellas además enfrentadas entre sí. Es decir, que tú miras cómo está ahora mismo la situación en lo que sería el califato, ¿no? Y a quién se está enfrentando. Se está enfrentando a las brigadas de Al-Aqsa, es decir, se está enfrentando al propio Al-Qaeda, ¿no? El viejo Al-Qaeda que había en tal. Tiene enfrentamientos también y tensiones con el propio régimen iraní. Vemos que Hamas y Hezbollah pues, también están claramente en un proceso de enfrentamiento con el mismo, etcétera. Es decir, que es un puzzle absolutamente complicado y probablemente muy difícil ya con mera intervención militar conseguir lo que antes se conseguía, que era básicamente poner un régimen títere, un régimen peón, que sustituía muchas veces pues regímenes de carácter moderado, socialista, progresivo, propensos a la nacionalización, pues por ejemplo, de un recurso básico como el petróleo, y al sustituirlo, pues un régimen que permitía la explotación del recurso por parte de las potencias occidentales. A día de hoy eso es prácticamente imposible. Es decir, lo que tenemos es un escenario completamente de crisis, de caos, ¿no? De caos sistémico con una solución absolutamente compleja. Es decir, que lo que estamos viendo ahora mismo, podemos ver en otras tertulias, lo que se puede ver en analistas de distinto tipo, es que no hay un futuro de estabilización para la región. Es decir, que es algo que completamente se ha descontrolado, ¿no? Y en concreto en la resistencia de Palestina, ¿crees que aguantarán o se dejarán llevar por los temas más religiosos, más fundamentalistas, por así decirlo? Porque estamos viendo que el fundamentalismo religioso se está aprovechando de al fin y al cabo, la clase obrera, da igual de donde sea, para llevárselos a su terreno. Entonces podemos pasar de que la resistencia palestina lleve años ahí aguantando y ahora vengan, ya sea el Estado Islámico, el Daesh o cualquier otro grupo terrorista, y se los quiera llevar a su terreno por ese fundamentalismo. ¿Creéis que aguantará el pueblo palestino esa tirada o se perderá en esas luchas religiosas? O sea, quizá lo deberían es contestar a quien sea más experto, ¿no?, en temas geopolíticos. Pero lo que vemos, por ejemplo, es que Hezbollah se está enfrentando a Daesh. Es decir, que te estás encontrando que básicamente entre los distintos islamismos y entre los distintos fundamentalismos no hay acuerdo. O sea, lo que hay es una tensión y violencia ahora mismo a veces abierta, ¿no?
o sea, un frente bélico, claramente, o sea, que no es... O sea, el caso sería el de la Brigada de Al-Aqsa. Están claramente en contra del Daesh, ¿no? Pues después de hablar de este tema en concreto de Palestina, Sara, ¿qué pasa con Turquía? Pues yo creo que Turquía lo que pasa es que tiene un sentimiento de antiguo imperio otomano que perdió durante la Primera Guerra Mundial, y eso le hace sentir que tiene que jugar un papel geopolítico en la zona muy importante. Entre otras cuestiones porque Turquía es el segundo ejército mayor de la OTAN y lógicamente es el polvorín o la base estratégica de la OTAN para la región. Y Turquía, por supuesto que cuando las revoluciones sirias que luchaban contra el régimen de Al-Assad, tenía un interés en colocar a lo mejor un régimen títere que le fuera más favorable a él que el régimen de Al-Assad, que era más favorable a Irán o a la propia Rusia. Turquía actualmente, sobre todo en el tema de los kurdos, ya que bueno, cuando se forma Turquía, bueno, con el desenlace del Tratado Secreto Sykes-Picot en 1916, se divide la zona, se ponen las fronteras y se reparten el pastel entre los estados occidentales. Turquía se queda con una gran parte de la región kurda. También hay que decir que no solamente los kurdos son los afectados en esta geopolítica, sino que hubo un genocidio armenio durante la primera parte del siglo XX que se cargó a millones de personas. Y Turquía sigue con esa dinámica de creer que puede ser el actor principal en la geopolítica. Entonces, lógicamente, Turquía juega un papel en cuanto a alianzas con Daesh o alianzas con otros grupos extremistas religiosos, entre otras cosas porque el gobierno de la AKP actualmente en Turquía es un gobierno abiertamente islamista, un gobierno que está proliferando las mezquitas, que está volviendo a convertir ese país que había abandonado a Atatürk de una manera laica a un país más islamista, más tradicional. Y en fin, yo creo que es bastante obvia, ¿no?, la relación que juega Turquía en el... ¿Crees que Turquía está apoyando al Daesh en contra del pueblo kurdo? Yo, en mi opinión, creo que el apoyo es bastante claro, entre otras cuestiones porque bueno, se hace un poco la vista gorda en la frontera de Turquía con Siria, por donde ahí yo creo que hay bastantes documentos y artículos que demuestran cómo se les da asilo político, se les da asilo médico, cómo se les entregan diferentes documentos a miembros del Daesh. Y bueno, y por otro lado, lógicamente, lo que es la zona de Rojava para los kurdos, que es una zona con un ejército de guerrilla llamada las YPG y las YPJ, Unidades de Defensa Popular y Unidades de Defensa de las Mujeres, que tienen una clara amistad con el Partido de los Trabajadores Kurdos, el PKK, que es un enemigo claro de Turquía, pues entre eso, que de alguna manera hace también la vista gorda con los pasos de los camiones petrolíferos que salen de Siria y del propio gobierno regional del Kurdistán en el norte de Irak hacia Turquía, y que está habiendo unos bombardeos claros contra las YPG, que son la única fuerza que está haciendo frente al Estado Islámico en la región, pues yo creo que más pruebas no son necesarias, ni tampoco es necesario que venga ahora Rusia a decírnoslo cuando llevamos los compañeros tratando de decirlo durante los últimos 4 años y nadie nos ha hecho ni caso. ¿Y cómo crees que están influyendo esas guerrillas kurdas en la lucha contra el Daesh? Pues... aparte de que se las esté criminalizando desde ciertos sectores y demás. Hombre, yo creo que geoestratégicamente Estados Unidos ha declarado que la única fuerza lógica o la única fuerza que puede hacer frente al Daesh actualmente en Siria son las milicias kurdas. De hecho, ya es público que les está dando armamento, bueno, y apoyo aéreo desde que se trató de liberar Kobane, aquella ciudad en resistencia, durante el año pasado. Y bueno, pues no solamente las YPG, porque creo que las YPG están haciendo un trabajo muy importante de no solamente hacer frente al Daesh, sino también formar otro tipo de guerrillas, que pueden ser turcomanas, asirias, árabes sirias, en la región, para que puedan hacer frente al resto de la región del Daesh, que no es propiamente kurda, porque ellos no quieren intervenir en una guerra en unas poblaciones que no son las suyas y en los cuales ellos no tienen ningún
no hay ningún interés, ninguna intención de plantar allí su sistema, porque no debería ser así. Entonces, de hecho, hace poco se han estado creando las Syria Democratic Force, que son estas guerrillas compuestas entre las YPG y otras fuerzas árabes asirias, y yo creo que desde luego es el punto de inflexión. La gente de la población del lugar es la que tiene que decidir cómo quiere enfrentarse a la guerra que están sufriendo y qué tipo de democracia o de sistema desean para esa región en un futuro. Perdona que insista contigo, pero queremos información. Estamos viendo que las milicias, las guerrillas turcas no actúan igual en cada uno de los diferentes países y suponemos que el objetivo final es el de construir autonomía, ¿no? Autonomía kurda y de sacar a relucir pues, toda esa serie de atropellos que lleva sufriendo el pueblo kurdo durante décadas. Yo creo que una de las posiciones que es interesante que tienen los kurdos desde hace algunos años, que es el confederalismo democrático, que de hecho es un modelo que Abdullah Öcalan, aquel líder kurdo, desde la cárcel pretende mostrar como una posible solución a los conflictos del Estado-Nación en la zona de Oriente Medio, es una posibilidad que creemos que está funcionando por lo menos en la región de Rojava. Lógicamente, Kurdistán está dividido en 4 partes, los kurdos son conscientes de ellos y cada región se organiza tal y como desea. Puede ser que el Kurdistán iraquí, el gobierno regional de Kurdistán, bajo la presidencia de Masoud Barzani, con un apoyo directo de Estados Unidos en el entrenamiento de tropas y venta de armamentística bastante clara y la exportación de petróleo a través de leyes que facilitan la intervención de multinacionales en la región, no es lo mismo que se está aplicando en Rojava o las comunidades o las autonomías que se están aplicando en Turquía, en ciertas ciudades de Turquía actualmente. Entonces, es un modelo que proponen, que parece que se está aceptando, pero bueno, ya veremos qué decisión tomarán cada uno de los participantes en sus regiones, porque nadie puede imponer a nadie cómo tiene que organizarse. Ángel, vemos que en los últimos meses se han rebajado las tensiones entre Estados Unidos e Irán. ¿Cómo puede afectar políticamente esto a la zona? Bueno, yo quisiera un poco también hacernos la pregunta, porque del vídeo que salía había una persona que decía hay que hacer los diplomáticos, no me dan la confianza, pero sí que es una pregunta de decir, hay otros caminos en cualquier caso, y de lo que decía Manuel también. Realmente cuando cuando profundizas en qué está pasando en esta zona, en aquella otra, ves una serie de actores cada vez más complicados entre ellos, una serie de alianzas más complejas y casi acabas como diciendo, me hago un dibujito aquí pero no me aclaro, no lo sé. El papel de Irán con Estados Unidos, de enemigos durante mucho tiempo, también pasa luego a una serie de amistades. En los últimos tiempos efectivamente se han rebajado las tensiones, les interesará por algún tipo de alianzas puntuales, pero es lo que siempre han estado ejerciendo las grandes potencias, sea Estados Unidos, Rusia, China también, por las espaldas lo hace también, sin duda ninguna. Eligen en determinados momentos actores que creen que les van a servir para su interés y después eso sale como sale. Yo ahí tengo primero una especie de desafección total. Qué grandes expertos tienen estas grandes naciones en sus grandes estructuras militares con todas sus potencias, tecnologías y todo, que no saben resolver conflictos. Y es que creo que en el fondo no les interesa, y esa sería un poco la duda global que yo tengo. Igual que desde la ecología muchas veces se nos ha dicho, el capitalismo, y no solo el capitalismo, pero fundamentalmente el imperialismo, nos lleva hacia un camino sin salida, nos lleva a una destrucción continuada. Yo creo que aquí estamos en lo mismo. Preparación de guerras para tener más guerras con armas más fuertes, que el otro tenga más, crear un enemigo más potente que se enfrente al otro subterráneamente. Solo lleva a cada vez más, no hay construcción, solo hay caminos de destrucción, por lo tanto, salida no habrá. ¿Irán con Estados Unidos hoy? Bueno, lo veremos de aquí a 2 años en qué otra posición están. Y como título de referencia, por ejemplo, tampoco nos engañemos, o sea, Estados Unidos no está teniendo tropas allí ahora mismo, es casi cierto, algunos funcionarios que enseñan, etcétera,
pero por contra sí que los ejércitos privados de Estados Unidos, los Blackwater y todo eso, envían soldados, normalmente colombianos o argentinos, que han educado ellos en la Escuela de las Américas, que han educado durante el Plan Colombia y que ahora van allí a ser soldados no de Estados Unidos, sino de algo que no se sabe, pero haciendo las funciones. El cruce de intereses es absolutamente bárbaro e insisto, no ha de ser nunca nuestra salida, no hay camino, no hay encuentro, no hay solución por la vía de tener una escopeta más grande que la que tenga mi enemigo. Eso solamente nos llevará a autodestruirnos mutuamente. Hombre, estamos en un bucle y parece ser que la historia se repite porque esto es una cosa mía personal, pero uno desde que es pequeño está viendo las guerras y dice, bueno, cuando sea mayor ya no habrá guerras. Y resulta que vas creciendo, te vas haciendo más mayor y las guerras se reproducen igual o a mayor escala. Incluso ya no son las guerras de antes de trincheras, sino que te llegan, te la plantan y a tomar por saco ya sea población civil, militar y demás. Entonces no sé qué intereses hay ahí en esas geopolíticas o como lo queramos llamar, cuando siempre salen beneficiados las empresas armamentísticas. Es decir, Estados Unidos a lo mejor no se mete de facto, pero mete a sus empresas privadas. A lo mejor es para quedar bien ante la opinión pública, pero ¿no sería más fácil si cortásemos el grifo a esa fabricación de armas? Digo yo, que tampoco... Antes de Luis decía, no sé, igual, seguro que él lo domina mucho mejor que yo, por lo tanto, casi la participación de empresas españolas en la fabricación de armas, teóricamente que no se fabrican, las bombas racimo, las que se ponían bajo tierra, en España fabricábamos de eso y todavía se fabrica alguna. Y los bancos españoles financian a esas empresas ADS. De hecho, creo que somos el 8º país exportador de armas. Eso es mucha economía aquí. No sé, Juan Manuel, no sé. Venga, Luis y Emmanuel. Vamos, yo creo que indudablemente hay una economía directamente ligada a la guerra, ¿no? Está pues de Raytheon, de las distintas empresas armamentísticas, una economía que no es menor. Pero yo creo que lo que está en juego en la región es mucho más allá del beneficio de estas empresas, que por supuesto también juega un papel, no le quiero quitar papel, ¿no? O sea, yo creo que lo que está en la región es el control del grifo del petróleo, es decir, de cuánto se extrae dentro de las posibilidades que tenemos, pero no solamente del grifo, sino también de los precios del petróleo, porque el precio del petróleo es un elemento absolutamente central en nuestra economía. De hecho, nuestra economía es una economía capitalista que necesita reproducir el capital, y para reproducir el capital pues necesita la mano de obra asalariada, necesita la explotación de la naturaleza, pero necesita también un consumo creciente de energía. Hay una correlación prácticamente lineal entre el aumento del PIB y el aumento del consumo energético. No hay crecimiento si no hay detrás un consumo de energía, y es algo que podemos entender de manera bastante intuitiva, porque realmente para producir cualquier cosa, y cuanto más complejo es el sistema de producción, pues más energía vamos a tener que utilizar. Pero en realidad el petróleo es mucho más que eso. El petróleo es lo que nos permite tener pues, un transporte pues, que se puede mover a cualquier lugar del mundo a velocidades muy grandes y con precios muy bajos, o dicho de otra manera, lo que permite la globalización. Sin petróleo barato no habría globalización y todo el entramado que tenemos. Pero no solo eso, sino que la industria petroquímica también es deudora del petróleo. Y cuando hablo de la industria petroquímica no me refiero solamente a los plásticos, sino me refiero también a la farmacéutica y a un larguísimo etcétera, incluyendo todo lo que tiene que ver con toda la industria alimentaria y demás, ¿no? Es más, si vemos la historia del Estado, en su construcción, con una capacidad de influencia mayor sobre la vida de las personas, pues ha sido cuando las fuentes energéticas han sido más potentes, en concreto lo que tiene que ver con el petróleo, la construcción de la metrópoli, de la sociedad, de la imagen y el consumismo que tenemos, ¿no? Es decir, que en realidad lo que está en juego en esa región es lo que tiene que ver pues, con un control geoestratégico de una zona, lo que tiene que ver con los negocios de las empresas armamentísticas y todo lo que se mueve alrededor del punto militar, pero está en juego mucho más que eso. En realidad está en juego pues, el control del elemento, si tuviésemos que decir solamente uno, del elemento básico para el funcionamiento de nuestro sistema sociopolítico y económico. Emmanuel. O sea, justamente eso yo creo que explicaría en buena medida por qué esta región es un polvorín desde hace tanto tiempo, ¿no? O sea, que muchas veces nos fijamos, o todo desde, pues si quieres, como posiciones más izquierdistas, más críticas, más radicales, en el problema palestino. Pues que en realidad son 50 o 60 años de intervención occidental desde lo que sería la posguerra europea y por lo tanto
la independencia formal en la región. Si tú miras la historia de Irán, y supongo que Sara nos podría contar con mucho más detalle, y lo que nos encontramos es que básicamente el Shah de Persia vuelve precisamente después de un régimen que lo que trata es de nacionalizar el recurso, el petróleo, ¿no? Las 7 hermanas prácticamente le montan un golpe de Estado, ¿no? Después, cuando el Shah es derrocado en la revolución del 79, nos encontramos con el régimen de los Jomeinis y una guerra de 10 años patrocinada por Estados Unidos, en la cual pues, Hussein se enfrenta al propio régimen iraní. Es decir, que nos encontramos con que la región ha sufrido un proceso de estabilización progresiva y cada vez de creciente ingobernabilidad, ¿no? Entonces, el problema y el origen de fondo es el petróleo. Ahora la cuestión es cómo se puede gestionar una región que está completamente ya desestructurada. Es decir, que sí, están elementos positivísimos, seguramente, en el Kurdistán, que te encuentras con otros regímenes que son absolutamente autoritarios y son los que mantienen algo de estabilidad, y por otra parte con un descontrol político y territorial absolutamente salvaje. O sea, no sé, no soy ningún experto, pero lees cualquier documentación de la zona y ves que la fragmentación territorial es prácticamente de señores de la guerra, de facciones, etcétera, tal, a veces por motivos religiosos, otras veces no. O sea, es una complejidad absolutamente salvaje, ¿no? ¿Solo está el petróleo ahí detrás? ¿El día que se acabe el petróleo? El día que se acabe el petróleo no sabemos lo que pasará, pero vamos, para eso, ¿cuánto nos queda, Luis? 3 o 4 décadas para el agotamiento total, digo, ahí en la zona. Bueno, yo creo que la clave no va a ser tanto el agotamiento, o sea, que saquemos la última gota de petróleo, como el agotamiento de los petróleos con muchas posibilidades para hacer muchas cosas y los que son baratos. Ahora mismo nos hemos adentrado en un escenario de precios relativamente caros, incluso ahora que se dice que es barato, está por encima de lo que ha sido el precio del petróleo durante la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, si quitamos las crisis petroleras, y además fuertemente inestables. Y esto es un veneno para el sistema económico capitalista, que necesita tener una fuente energética abundante y barata para funcionar. Y esto ocurre pues, porque los mejores petróleos, los que llaman petróleos convencionales, los más fáciles de extraer, el grueso de los que hemos utilizado hasta ahora, pues ya no tenemos capacidad de aumentar su extracción. Estamos en un pico máximo de su extracción, a partir del cual pues, vamos a empezar a decrecer. Y lo que queda por delante será pues, petróleos cada vez más difíciles de extraer, menos versátiles y más complicados desde el punto de vista económico, ¿no? Lo cual hace que esta región sea todavía más estratégica de lo que había sido antes, porque es una región en la que todavía los crudos que quedan siguen teniendo una calidad relativamente alta. ¿Cuándo se agotarán? Bueno, pues agotarse probablemente nunca los lleguemos a agotar. La clave será cuándo nos empezarán a salir demasiado caros pues para mantener una extracción pues que cada vez nos sale rentablemente más dudosa, ¿no? Y esto es algo en lo cual empezamos a entrar ya, ¿no? Por ejemplo, Arabia Saudí, y con esto termino ya, pues bueno, pues sus grandes campos, como el de Ghawar, ¿no? Que es uno de los gigantes a nivel internacional, pues cada vez cuesta más. Al principio el petróleo salía solo, como veíamos en la película de Gigantes, ¿no? Que salía por presión, ahora hay que meterle agua a altas presiones para impulsarlo y pronto pues eso no será suficiente y empezaremos a ver cómo Arabia Saudí tiene una capacidad de extracción cada vez decreciente, lo cual hace pues, que el escenario a nivel energético sea más complicado y el escenario en la región pues lo será probablemente bastante más en la línea que dice Manuel. Sí, Nara, querías añadir algo que te vea ahí con ganas. Justamente, sí. Yendo un poquito a lo que tú decías, Ángel, el tema de que, bueno, que ahora Estados Unidos con Irán, que ahora... Lo que es interesante es realmente ver que en el fondo lo que está en la base es el petróleo y cómo, dependiendo de los intereses y las situaciones, se van a apoyar, digamos, Estados Unidos, Europa, apoyan a unos o a otros, ¿no? Es decir, en Egipto con los hermanos les frères musulmans, los hermanos musulmanes cuando fue necesario, en Afganistán los talibanes cuando fue necesario, Hussein cuando fue necesario contra Irán. Es decir, en fin, las cartas cambian, pero para seguir manteniendo los mismos el poder, ¿no? Y el petróleo. Es que yo quizá me preguntaba vale, pero pasado mañana se acabará el petróleo, o antes de que existiera el petróleo y no lo había, también teníamos estos líos. Estaba pensando cuando oía a Nara y decía, claro, entre españoles, alemanes y franceses y tal, los reyes en su tiempo se casaban y mandaban casarse a no sé quién para conquistar tierras y tener dominios. Siempre ha habido ese afán de posesión y esa lucha. O sea, yo creo que
Hoy está claro, hoy y hace muchos años, y todavía quedarán unos cuantos, el petróleo es el eje central que explica una serie de intereses, de realidades de funcionamiento cotidiano. Pero yo creo que el fondo no sería ese. Si se acaba el petróleo mañana y hay una energía que lo sustituya, la nueva energía será el problema. Posiblemente con el agua también tengamos unas guerras derivadas, que las hay en bastantes sitios y son futuribles bastante claros. Yo creo que realmente lo que tenemos que analizar es, hay unas circunstancias materiales que justifican o explican científicamente, por decirlo o técnicamente, por qué ocurre esto, pero yo creo que hay una base central que es: no estamos creando unas sociedades de una manera coherente. Sigue habiendo un predominio de unos sobre los otros que nos lleva a enfrentarnos por lo que sea. Será esta tierra, será la otra. Ojalá no, pero el caso de Kurdistán también está en 4 territorios y cada uno de ellos tiene una representación política en base a unas influencias que pueden llegar a pelearse. Si mañana se decretara Kurdistán libre, de los territorios que están en 4 países sería un problema, como posiblemente lo es también en otros lugares de América Latina, que lo estamos viendo, o las divisiones artificiales que se hicieron de África, que generaron también una serie de conflictos dentro de ello. Todo nos lleva a que no hay una gestión coherente, universal, de caminar hacia la construcción, sino simplemente de que unos tienen un poder que siguen haciendo la presión. Yo creo que ese tendría que ser el eje central que nos determinara nuestra actuación, sin negar todo lo otro, que tenemos que tenerlo claro, es el día a día y hemos de vivir con él, ¿no? Lo mío es un poco filosofía general, digamos, pero creo que no la podemos perder de vista porque nos condiciona cómo actuemos. La pregunta, no sé, me salgo del tiempo quizás, la pregunta de no nos quejamos, no somos antimilitaristas hoy, era una de los inicios. Yo creo que sí, que la gente sigue siendo realmente opuesta a eso. Lo que pasa es que al final vas cediendo a las presiones y te callas. Si te olvidas de que realmente tenemos que actuar contra lo que nos oprime, sí que vamos a ser un ejército de borregos y el resto funcionará por ahí. Y yo creo que no es eso a lo que tenemos que tender ni a lo que tenemos que llamar a individualmente ser capaces de crear colectivo. Y bien Rojava recogiendo a Buchin y bien los zapatistas recogiendo también la construcción de autonomía por su cuenta. Yo creo que eso son construcciones que realmente pueden llevar a algo. Sí, porque yo creo que el capitalismo le da igual, se acabe el petróleo, se inventarán otro tema para seguir guerreando y favorecer a las empresas. El oro fue el del 1492, después la plata. Pues no podemos olvidarnos también de África, y allí Boko Haram se ha declarado parte del Daesh. En África está asesinando a cientos y cientos de personas. No hay que olvidar tampoco Malí. ¿Qué intereses hay? Está claro que las nuevas fronteras y los nuevos conflictos nos afectan, a nosotras y de muchas maneras. Queremos dar la bienvenida a nuestra compañera Ángela, que nos ha preparado un briconsejo. Adentro vídeo. Ángela. Hola a todas. En nuestro briconsejo de hoy queremos ayudarte para que tengas claro cuál es tu papel, nuestro papel en todo este entramado. ISIS o Daesh. Daesh es el acrónimo en árabe de ISIS, Estado Islámico de Irak y Siria, en sus siglas inglesas. Son 2 nombres para el mismo grupo armado, el Estado Islámico. El Estado Islámico, cuyas bases están en Irak y Siria, recibió apoyos de Arabia Saudí, estando aliado a su vez de Estados Unidos y en muy buenas relaciones con Europa, y cuyo jeque ahora dice actuar para combatirlo. Podríamos decir, entonces, que Occidente parece ser muy amigo de los amigos de Daesh. ¿Quién está bombardeando Yemen? Arabia Saudí y el Estado Islámico. Al Estado Islámico lo combaten en su territorio una amalgama de milicias que, por simplificar, están compuestas básicamente por sirios y kurdos. Turquía, miembro de la OTAN y por lo tanto aliada de España, no está en buena sintonía con los kurdos porque defienden su derecho a territorios propios. Así que, este mismo año, después de unos atentados, decidió bombardear territorios estratégicos del Estado Islámico, pero curiosamente, esas bombas cayeron encima de los kurdos. Por otro lado, en África, otro grupo armado, Boko Haram, del mismo corte y aliado del Estado Islámico, asesina, secuestra y siembra el terror especialmente en Nigeria, y en Mali, y en Libia, y en Argelia. Resumiendo, hay muchas más víctimas fuera y dentro de Europa provocadas por el mismo conflicto, pero para Occidente, estas no parecen que sean de la misma categoría. Además, como la mayoría de estas víctimas comparten cultura, idioma y religión con sus verdugos, son rechazadas de plano por Occidente, o se ningunean, o son consideradas una amenaza. Pensemos que hay miles de refugiados pidiendo un asilo que no se les concederá, porque están siendo acusados de pertenecer a los mismos grupos radicales de los que están huyendo.
Recuerda que este conflicto es mucho más complicado de lo que parece y que los estados y las élites se alían entre ellos. No los apoyes, no los comprendas, no admitas que nos recorten las libertades ni un solo día para que, en teoría, defendernos de los asesinos que ellos mismos financian. Que la falsa seguridad no se coma nuestra libertad. Está claro que desde 2011, que comenzó en la primera de las primaveras árabes, se ha iniciado una etapa tanto en Oriente como en Occidente. Las protestas han sido masivas y el enfado de la gente ha sido el mismo en un lado y en el otro. Las protestas tienen que ver con un descontento social y con la represión que los estados ejercen sobre el descontento en general. Nara, para el caso en concreto francés, se sabía desde hace tiempo que las periferias de las grandes ciudades eran un polvorín para generar esta clase de yihadistas, o como los quieran llamar. ¿Por qué ha actuado el Estado francés en ese sentido, alejando en esas periferias, dejándolas de lado, por así decirlo, para que se fomente este aire viciado? Lo que hoy vemos en las periferias justamente es en lo que llama las zonas urbanas sensibles, es que tenemos el desempleo, el porcentaje de desempleados es de 24%, cuando nacionalmente es de 10%. En la franja de edad de 15 a 24 años, ese porcentaje de desempleo es de 45% en las zonas urbanas dichas sensibles, cuando en el plano nacional es 16%. O sea que evidentemente el problema es un problema social. ¿Y se ha pasado ese problema social a un problema identitario? No. Pienso que pensamos que la crisis económica es origen de una crisis social y que inevitablemente se va a un repliegue identitario, tanto para las primera o segunda o tercera generaciones de lo que se llama hijos de la migración, como de los propios franceses, viendo los resultados de las elecciones del domingo, también es un voto, es una reacción de identidad, ¿no? También frente al miedo de perder su empleo, al miedo de tener salarios cada vez menores, al miedo de la desestabilidad, y que obviamente lo que pasó en París el 13 de noviembre, que entre paréntesis el día anterior pasó también en Beirut, cosa que se habló muy poco, pero de un atentado terrible, tremendo, que un poco lo que explicaste justo antes de la complejidad y de que era en un barrio chiita y que hubo el día anterior Entonces, obviamente sin justificar y sin desresponsabilizar los autores de estos atentados, absolutamente, fue un masacre de 130 personas. En Beirut fueron 45 si no me equivoco, 45, y hubieron casi 300 heridos y heridas. O sea que sin justificarlos hay que entenderlos, hay que entender qué está pasando. Y me parece que por lo menos Solidaires como organización sindical tiene esa responsabilidad de tratar de entender lo que está pasando, y que evidentemente, porque lo que es muy particular, lo que tú estabas diciendo, que los autores de estos atentados son jóvenes que nacieron en Francia, no obligatoriamente de familia de cuna musulmana. Muchos de ellos digamos, van a la religión después. No es en la familia. O sea que hay, ¿por qué esta juventud? Y bueno, nosotros tenemos, una de las respuestas es evidente la crisis social y el desempleo, y como lo que te estaba diciendo. ¿Por qué están seducidos por lo que puede ser un yihad extremista, ¿no? Y que sobre todo, el tema es de cómo luchar contra los fascismos, que sea tanto fascismo religioso o otros. Me parece que es esta la responsabilidad que tenemos, de cómo hacer que los fascismos, que inclusive en uno de los videos un señor hablaba justamente de eso, ¿no? Del problema es los fascismos, que el fascismo religioso es uno de los
terribles. ¿Qué crees o en qué le beneficia al gobierno francés señalar por un lado los suburbios, las periferias de los barrios y por otro intervenir militarmente en Siria? Le vino muy bien. Estamos, como lo sabrán, frente a un estado de emergencia, o sea que el Estado está con todo, bueno, ustedes conocen muy bien con la ley Mordaza, mucho mejor que nosotros. El Estado está con carta blanca para justamente reprimir, arrestar a toda hora del día y de la noche. Y además prohibir manifestaciones, prohibir bueno, todo lo que estamos teniendo últimamente. Y además todo esto fomenta el miedo, la gente está con miedo. Inclusive viendo el video de la manifestación contra la guerra, es cosa que en Francia, infelizmente, estamos muy lejos de tener esa conciencia de estar contra la guerra. El presidente Hollande, en la declaración después de los atentados, dijo: estamos en guerra. En realidad estábamos en guerra mucho antes, porque, bueno, Mali, etc. Pero eso justifica. Hablaban de armas, bueno, estamos, creo que si la cifra más o menos todo el mundo las leyó, unos 600 bombas ya sobre Siria y sobre... O sea que eso va a fomentar bastante, sí. Creo que no contesté a tu pregunta. Bien, no, perfecto, porque me das pie a que, bueno, en cuanto a las muertes que has hablado del atentado que había habido el día anterior en Beirut. En Beirut, sí. ¿Nos duelen igual los muertos? Esa es una gran pregunta. ¿Solo nos duelen los que nos pillan aquí al lado? Esa es una gran pregunta, sí. ¿No? Porque parece ser, Manuel. O sea, que yo por abundar un poco en lo que comentaba Nara, o sea, hay cifras que son alucinantes. O sea, se dice que hay 7.000 europeos, 7.000 nacionales europeos combatiendo en el Daesh. Si esa cifra es cierta, bueno, puede ser exagerada, pero bueno, creo que la han emitido organismos más o menos oficiales. Estamos hablando de que creo que ninguna otra organización de la izquierda es capaz de movilizar semejantes brigadas a combatir con el califato, vamos, con el Estado Islámico. Son cifras alucinantes. O sea, ¿por qué eso moviliza tanto subjetivamente? Es decir, ¿por qué genera fascinación entre los jóvenes de periferia, ¿no?, de las Valdías francesas, pero también en muchísimos británicos, de segunda generación, como tú decías muchas veces, no necesariamente familias inglesas? Aquí en el Estado español eso todavía se conoce poco, pero bueno, quién sabe si eso va a tener su proyección. O sea, yo creo que habla de distintas cuestiones. Habla desde luego de una crisis social brutal, ¿no? Podríamos incluso hablar de una crisis civilizatoria, incluso de la democracia europea, pero habla también de un fracaso que es alucinante, que es el de la izquierda o las izquierdas para politizar ese desencanto. O sea, yo creo que eso es una cuestión esencial. Por ejemplo, aquí en Madrid. En Madrid tú te encuentras con que realmente existe un fenómeno que no es similar a las Valdías francesas, pero que tiene puntos de conexión. Es decir, existe toda una periferia urbana, ¿no?, donde se han estado cocinando la mayor parte de los desahucios, ¿no? Pues, por ejemplo, podéis coger algún barrio de Barcelona, ¿no?, como este que llaman... Nou Barris. Nou Barris. Y el codo este de Nou Barris, que lo llaman Ciudad de Desahucio, que es... Ciudad Meridiana. ¿No? La Meridiana, exactamente. Bien, pues te encuentras allí, que es donde se concentran, ¿no?, los factores de mayor riesgo, pauperismo, etcétera, tal cual. Pues eso no tiene ninguna expresión política o muy pequeña. Que hay tejido vecinal, que trabaja, etcétera, tal cual. Es decir, que hay un proceso de desconexión de lo que serían esas izquierdas con determinados malestares sociales que se acusan de forma muy fuerte con determinados sectores, ¿no? Y yo creo que eso básicamente es un poco lo que estamos asistiendo, ¿no? Entonces te encuentras, por ejemplo, en Francia, esto corrígeme, Nara, pero que tienes un avance del Front Nacional brutal, ¿no? Y por otra parte tienes que te aparece un fenómeno curiosísimo, y es que jóvenes de periferia, ¿no?, o sea, ¿no?, de origen africano, ¿no?, o de origen magrebí, segunda, tercera generación, es decir, ya completamente escolarizados y pasados por el sistema francés, que se radicalizan de esa manera. No hay otra alternativa. Eso es singular. Y ya volviendo y acabando un poco el razonamiento, lo que nos encontramos es que la guerra, ¿no?, Europa como región, antigua región imperial, pero a día de hoy es una región básicamente decadente, hay que decirlo así, no se puede sustraer a los fenómenos que se van produciendo a su alrededor. Es decir, que el régimen de guerra que se está produciendo en Oriente Medio, o comentabas antes en el Sahel, se traslada también a Europa, en un régimen de guerra que es de una gobernabilidad, en vez de blanda, fuerte, ¿no?
y donde lo que comentabais me parece, ¿no? Es decir, donde el enemigo externo se convierte en enemigo interno. Es decir, que no estamos en un mundo claramente conectado y donde ya realmente no puedes aislar los fenómenos, ¿no? Y decir, no, esto sucede solamente aquí, ¿no? Sino que ya lo tienes dentro, ¿no? Al final, dime. Sí, me gustaría intervenir en que creo que no se dice abiertamente, pero hay un fuerte racismo en Europa. Quiero decir, todas esas personas que vienen de una etnia diferente, o por muy integradas que estén, sean de segunda o tercera generación, simplemente por el color de la piel o por el lugar donde viven, hay un racismo brutal. Y me da un poco, o sea, no es lo mismo ser de las tradicionales derechas o izquierdas, pero creo que sigue ocurriendo y que nos tenemos que repensar, ¿no? Que no solamente, como el tema de los feminismos, creo que el tema del racismo es una cuestión a repensarse también incluso dentro de los movimientos de izquierdas, ¿no? Como quizás nos alejamos pues porque no logramos hablar con ellos, o porque pensamos que están inferiormente educados, o porque pensamos que sus ideas tradicionales o su religión pueden suponer una barrera para... En fin, y por otro lado quería comentar lo de los atentados, que al fin y al cabo en Ankara el 10 de octubre hubieron 121 muertos, en Suruç hubieron 30 muertos, hablo de Turquía, que es lo que yo sigo, en Diyarbakir el 12 de junio, antes de las primeras elecciones de Turquía, hubieron 4 muertos y 300 heridos, un montón de mutilados. Quiero decir, ni nos duele, ni nos importa, ni nos enteramos, la verdad. Quiero decir, ahora nos enteramos un poco más porque ha ocurrido en París, pero dentro de 2 meses, si vuelve a haber atentados, no nos vamos a volver a enterar. Y esto ocurrió en Bagdad, en Irak, lleva habiendo atentados seguidos, semanales, durante años, y aquí no se dice nada. Entonces, creo que es cuestión también parte de responsabilidad de la izquierda pensar que, bueno, que nos tenemos que repensar, creo yo. Bueno, por eso existe este canal, para informar, justamente. Sí, yo creo que al final es que nos lleva todo al ámbito educacional, porque falla desde la base pues, la solidaridad, el apoyo mutuo y el pensar que todas las personas somos iguales, independientemente de dónde vengamos y del color de piel que traigamos, porque encima aquí en la península todos tenemos, o casi todos, en nuestro árbol genealógico sangre árabe, con lo cual tampoco... Lo que no sé es si es echar más leña al fuego o que crezca la extrema derecha como ha crecido en Francia va a suponer radicalización por un extremo y por otro, más aún del que hay. Es decir, Europa es racista, vamos, yo creo que el mundo es racista en general, y no sé si los crecimientos de estas ideologías van a ahondar más en esa política de tú vienes de fuera y tú eres un ser inferior. Entonces habría que ya no replantearse tanto de la izquierda, sino a nivel educacional, qué es lo que queremos y los objetivos. Yo quería seguir con Emmanuel para que a nivel histórico nos argumentase, o si viese él claro, que desde que cayó el bloque soviético, el bloque de la URSS, se ha inventado un nuevo enemigo que pueda ser el yihadismo, y si es necesario ese nuevo enemigo, al igual que antes aludíamos a que las guerras eran por el petróleo y cuando no haya petróleo las guerras serán por otro lado, es decir, este enemigo que se han creado ellos, porque todos sabemos qué pasó con los talibanes, quién los financiaba, quién los creó, quién los militarizó, está pasando ahora un poquito lo mismo con el Estado Islámico. Entonces, ¿por qué buscar ese enemigo o por qué crearnos enemigos? O sea, a nivel geopolítico sí te encuentras con que el yihadismo pues, cumple funciones que el yihadismo, el islamismo fundamentalismo radical que antes podría cumplir, pues si queréis, pues lo que podía ser el comunismo para el mundo libre y tal. Pero yo creo que como enemigo interno no estaba previsto, ni se ha generado, ni se ha provocado. O sea, que de repente te has encontrado, y eso yo creo que no sé, o sea, que tampoco tengo un conocimiento directo, pero familias que son laicas, magrebís, laicos, ¿no? Se encuentran que su hijo o su hija se hace islamista radical. O sea, no es una cosa cultural, ¿no? Es una reinvención en la cual tú te significas, te subjetivas, te vuelves a producir y produces en términos antagonistas directamente frente al Estado francés con lo que tienes a mano, porque probablemente no haya otros elementos a mano. Es decir, porque fallan otros elementos, si queréis, que se han probado, ¿eh? O sea, que yo creo que Francia es rica de movimientos en las banlieues, desde su racismo y luego su
¿no? Su asimilación por Mitterrand, hasta luego te encuentras con el MIR, movimiento, ¿no? Lo que serían el Fórum de los Quartiers, de los barrios, etcétera. Tienes un montón de experiencias de ese tipo que, por ejemplo, aquí no se han dado todavía, pero que aún así no han sido suficientes para generar mecanismos de otra politización de estas ¿no? De la nueva juventud, de la chavalada, por decirlo así. Lo cual para mí es muy sintomático. Es decir, que vuelvo a decir, 7.000, ¿no? Sobre todo británicos y franceses, están combatiendo ahí en el Daesh. 7.000 franceses e ingleses. Eso es alucinante. O sea, es que eso no mueve un espacio de la izquierda a gente con ese nivel de compromiso, de movilización subjetiva, es decir, brigadas que van a combatir allí. ¿Y por qué crees que es eso? En Europa. Pues eso creo que es lo que es la clave del asunto. Creo que Nara nos lo puede contar mucho mejor. Yo pienso que es la utopía, justamente. Es que no tenemos más o no comunicamos más sobre nuestra utopía como izquierda, ¿no? Y cuando digo izquierda no son partidos de izquierda, sino movimiento social. Creo que es eso que tenemos que tal vez volver a pensar y de manera sin fronteras, y, o sea, nosotros, organizaciones sindicales, nosotros... ¿Qué utopía? Porque me parece que es eso lo que la juventud de alguna manera, esos 7.000 personas, 7.000 jóvenes que se van al otro lado, no están lejos, pero no están cerca tampoco, y creo que la fuerza de ellos es esa. Están poniendo una utopía, cosa que no tenemos. ¿Qué utopía tenemos nosotros? Cada vez menos, sí, cada vez menos, porque encima se diluye el mensaje ni de izquierdas ni de derechas que se transmite últimamente, entonces aquí estamos. Ángel, en cuanto a la justificación de las guerras, ¿son una excusa para cohibir las libertades y los derechos de las sociedades, de las diferentes sociedades? Es un instrumento que han usado siempre, está claro. En todo caso, vuelvo luego a esto, pero quería también matizar dos cosas. Las cifras son siempre bastante engañosas y también son parte de la estrategia. Hace unos años teníamos unas manifestaciones de 1 millón de personas aquí diciendo no a la guerra cuando Irak, y realmente ibas a esas manifestaciones y no era gente de izquierda, antimilitarista, no sé qué. Habían tenido una propaganda, un proceso que les había llevado a mover a todas esas personas allí, donde gente del Partido Socialista Obrero Español estaba muy presente, muy activa, cuando ellos eran parte de ese problema de militarización, etcétera, con la entrada en la OTAN y tal. También tenemos focos muy puntuales y nos machacamos los de la izquierda. No consideramos a todos los muertos iguales, tampoco nos enteramos de todos los muertos. Hollande sale y dice estamos en guerra y lo publica en todas partes. En México hace tiempo que hay gente que está diciendo en México estamos en guerra. Es otra guerra diferente, están en guerra, y el número de muertos, el número de asesinatos, el número de masacres, no en tanto número en una sola, pero sí en cantidad total, es ingente. En Colombia lo ha sido, en Guatemala lo es, va por partes. Las favelas brasileñas es una guerra total y absoluta. Nos olvidamos de ellas, excepto cuando por algún hecho salen fuera. Entonces no podemos estar controlándolo todo y a veces nos fustigamos porque no somos solidarios con estos. No, los grupos de solidaridad funcionan con temas concretos, que es donde puedes profundizar y conocer y hacer. O sea, no nos fustiguemos tanto. Y volviendo a lo del 1 millón y los 7.000, evidentemente, pero no lo sé, me toca quizá la parte optimista, no positiva sino optimista, pero yo es que creo que es falso. Yo creo que sí que hay 7.000 movilizados y más de 7.000 movilizados ya en España, en este caso, o en Francia o tal, dentro de todos los procesos sociales, lo que seguramente es verdad. No hay una organización concreta que ella sola pueda hacer esa. Vale, pero el tejido sí. Nombrabas los desahucios de todos aquellos barrios de Barcelona y en Madrid los hay los otros. Ha habido unas movilizaciones importantes de número de personas importantes, espontáneas, muy sociales y muy realmente de base, sin que haya unas organizaciones, aparato importante presente haciéndolo. La izquierda yo creo que sí que está trabajando en muchísimos campos y está trabajando además en lo que podemos trabajar. Nosotros no tenemos la capacidad de dar una solución, no tenemos la tecnología, no tenemos la economía, no tenemos el poder, los conocimientos, etcétera, para resolver eso de golpe, pero creo que sí tenemos la capacidad de seguir tejiendo tejido de base y eso lo hacemos y no lo hemos dejado de hacer y somos solidarios con todo aquello que creemos que podemos llegar y que conocemos. Yo en ese sentido creo que no me machacaría tanto de triste izquierda que no vamos a ningún lado.
Lo que pasa es que no tenemos la capacidad de control de dominio como no se ha tenido históricamente. Y entonces yo ahí me movería en ese terreno, de decir, es verdad. Ahora, el factor que convence a esta gente, pues no lo sé. Hay quien habla, creo que estás en la autónoma de aquí, Moisés Garduña. No. Vale, pues bueno, Moisés Garduña habla de necropolítica y dice cómo se utilizan a los muertos en los escenarios de guerra y por la parte violenta, y cómo se ha hecho históricamente y cómo ahora esta gente lo está haciendo. Es una parte de demostración de poder hacia esos jóvenes decirlo. Lo que decía Nara también es verdad. La civilización occidental que conocemos aquí se ha desvertebrado, se ha caído, no creemos en nada, no sé qué, no sé cuántos, y aparece de nuevo una fe clara y rotunda que te dice esto es blanco y esto es negro y no hay colores, ¿no? El proceso de la islamización también, ¿por qué nace en Egipto otra vez todos los wahabistas y los salafistas y tal, saliendo de sus propias filas cuando estaban en un islamismo moderado, y en cambio resucita el islamismo violento y crudo, y cómo se ha ido generando, tal como decías tú antes, poco a poco se han ido sustituyendo los al-Qaedas, que al final acaba diciendo el ejército islámico, me voy de aquí que eres demasiado bruto para mí. Toda esta escalada de alguna forma se retroalimenta y entonces mi pregunta vuelve a ser ¿quién hace que se alimente ese fuego? ¿Y qué interés está detrás de esa alimentación de fuego? Yo creo que nosotros sí tenemos otras utopías flojitas, muy descafeinadas, depende del momento que tengas y tal, más diversas, no tenemos esa única blanca, negra, afortunadamente, rojinegra, pero bueno, pero creo que sí que tenemos y seguimos perteneciendo a esa generación humana que viene desde el no el Diplodocus, no el Homo sapiens, supuestamente sapiens, y lo de Homo también discutible, pero que creo que sí estamos en el proceso de construcción, y esa es la utopía que tenemos que seguir persiguiendo, y en la que creo que gracias a que esas 7.000 gotitas dispersas existen, no estamos o seguimos estando aquí, sino posiblemente ya no estaríamos ninguno de nosotros, y los imperialismos en general habrían acabado fagocitándose de forma absoluta. Emmanuel, por alusiones. Sí, bueno, si no te importa. A mí es que me parece muy interesante la pregunta que has hecho en cuanto a qué afectan todos estos atentados dentro de los propios estados occidentales, y creo que el caso de Francia con el estado de emergencia es el más claro, entre otras cosas porque es la cumbre climática actualmente en París, y a todos los compas que están llevan meses tratando de llevar unas movilizaciones hacia adelante, se les ha impedido ni siquiera obtener espacios para dar alojamiento a todas las personas que tienen interés en esas movilizaciones, y que es un tema crucial. Pero luego a mí me alucina el pasear por Sol y encontrarme un tipo con un fusil gigante por la calle y que a las personas les resulte normal. Entonces, tanto desde los estados de emergencia hasta este tipo de militarismo en mitad de la calle, y a que a la gente no le importe absolutamente nada, me parece que es que nos están preparando para lo que pueda llegar a ocurrir, y que, bueno, pues que si de repente te dan un toque de queda por, me da igual qué excusa, te parezca normal tipos con fusiles por la calle. Es como una represión preventiva, ¿no? Estaban las guerras preventivas y ahora la represión preventiva. Luis, a nivel social se están coartando... Perdona, Manuel, ahora te di la palabra que querías por alusiones, como la has cedido a... Sigo con Luis. ¿Cómo se están coartando esas libertades y esos derechos? Y tal y como dice Sara, ¿somos conscientes de la sociedad de lo que están haciendo? Yo creo que la sociedad sí que es consciente de lo que está pasando. Es más, creo que una parte importante de la sociedad pues, está mostrando su comprensión pues, ante un recorte importante de determinadas libertades y determinados derechos, ¿no? Bueno, recientemente hemos visto la aprobación de la ley Mordaza, que en realidad, de las leyes Mordaza, mejor dicho, que en realidad simplemente es pues bueno, un continuo de toda una serie de legislaciones, no solamente en nuestro contexto, sino a nivel pues, del contexto europeo o del contexto estadounidense, ¿no? Pues que han venido recortando pues, muchos de los elementos que habían sido conquistados pues, por la ciudadanía a lo largo, por ejemplo, del siglo XX, ¿no? Y digo que está habiendo una aquiescencia porque bueno, pues las respuestas que se están articulando por parte de la población pues están siendo respuestas más bien pobres, ¿no? Y con poca capacidad de acallar lo que está viniendo por delante, ¿no?
Desde ahí, pues yo creo que desde ahí lo que tenemos que entender es que estamos viviendo por lo menos dos derrotas, ¿no? Una derrota en la que tiene que ver con esa falsa dicotomía entre seguridad y libertades, ¿no? Y no entender dónde están los elementos de seguridad real para las sociedades humanas y que pasan mucho más pues, por unos servicios públicos, por un cuidado del entorno, por unas relaciones de apoyo mutuo a nivel social, ¿no? Y que eso tiene mucho que ver con la seguridad de las cosas que son básicas para las personas. Y yo creo que desde ahí pues es una batalla en el plano de las ideas y en el plano de los imaginarios que estamos perdiendo. Y yo creo que estamos perdiendo también otra batalla, y además en un contexto como el nuestro, en el cual el movimiento antimilitarista y el movimiento pacifista fueron movimientos muy potentes, una batalla en la que se muestre pues, que efectivamente lo que son las vías de regulación de conflictos pacíficas no solamente son éticamente más deseables, sino que además son más eficientes. Que si estudiamos pues cuál ha sido el resultado, y sobre esto hay distintos estudios que han venido saliendo, pues bueno, pues de luchas sociales a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, pues descubrimos que las que han apoyado, han utilizado de manera mayoritaria pues métodos no violentos, han tenido éxito en mayores porcentajes que los que han utilizado métodos violentos, ¿no? Con lo cual, ni siquiera es cierto, ¿no?, que el camino de la represión, que el camino de la violencia sea más eficiente pues, para resolver problemas de convivencia dentro de nuestras sociedades, que indudablemente, como seres humanos que somos, los vamos a tener, ¿no?, independientemente de que efectivamente se incentiven por intereses pues, de mantener unas jerarquías como las que vivimos, ¿no? Manuel. O sea, yo creo que no se trata de fustigar, de que la izquierda se fustigue, que aparte que es extremadamente plural, pero sino de entender como procesos que están pasando alrededor tuyo y de gente que estás perdiendo y que probablemente deberían ser tus aliados, si no, a lo mejor incluso tus principales aliados. O sea, hay un dato como muy curioso, por ejemplo, en los resultados de las elecciones del Front National, ¿no?, francés. ¿Quién ha votado al Frente Nacional? Pues lo ha votado principalmente gente sin estudios y trabajadores no cualificados. Eso es aliado. Desempleados. Eso es increíble. O sea, eso habla básicamente de que lo que se supone que son los proyectos de transformación no son capaces de interpelar y de favorecer la autoorganización de aquellos que deberían ser los principales sujetos en ese proceso de cambio. Es decir, en Europa nos encontramos con algo que es, yo creo que una tendencia que es la que va a ser determinante en las próximas décadas, y es la ruptura, la quiebra de las sociedades de clases medias, que ha sido lo que ha estabilizado básicamente el charco europeo. En ese proceso de ruptura se están produciendo distintos fenómenos. En algunos países ese proceso de ruptura es mejor leído por la extrema derecha que por la izquierda. En otros lugares, por ejemplo, la izquierda, más o menos organizada, se sorprende a un fenómeno que es progresivo, como es la explosión del 15M. Que yo creo que, siendo sinceros, ahí participaban los movimientos sociales, pero no era algo que era controlado, ni motivado, ni lanzado. Fue una sorpresa, un acontecimiento positivo que yo creo que cambió a muchos de nosotros y nosotras, y que además permitió que, por lo menos durante un tiempo, se abriese una oportunidad política en el país que antes no existía, ¿no? Bien, pues considerado eso, si no se consiguen generar mecanismos de alianza con aquellos segmentos que pueden tener procesos de politización que podemos considerar perversos, aberrantes, increíbles, pero que en cualquier caso son expresión de esos malestares, probablemente la partida se pierda. A nivel estratégico, me refiero a las próximas décadas. Eso a día de hoy, la extrema derecha, en los países centrales de Europa, lo está leyendo mejor que la izquierda. Y está operando ahí. Por supuesto tendrá los recursos que sea, pero también es un elemento de desestabilización, ¿no?, para una gobernabilidad pues, más o menos clara. Y curiosamente te encuentras que fenómenos, como por ejemplo puede ser el islamismo radical, puede prender en lugares donde también deberían ser de construcción de contrapoderes aliados, dentro de poblaciones de segunda o tercera generación migrante, como en este caso. Yo creo que eso sí es preocupante. Nara, ¿cómo se está viviendo después de los atentados en Francia esas libertades y esos derechos de la ciudadanía? ¿La gente es consciente como aquí en España o también está dejándolo pasar o viéndolo normal? Es evidentemente que la primera reacción, que fue de miedo, que fue de lágrimas, bueno, ahora que está saliendo todo esto, se puede ver un poco, estamos tratando de analizar lo que está pasando y nos estamos enfrentando a lo que tú estás diciendo, justamente muy claramente con lo que pasó con la COP21 y las manifestaciones prohibidas, cosa
que en Francia es algo totalmente nuevo, digo, desde la guerra de Argelia, que el estado de emergencia no estaba impuesto. Pero a su vez, la gente no reacciona. A su vez... ¿Por miedo? De alguna manera pienso que el miedo hizo con que este estado de emergencia sea justificado. Y es eso lo que es preocupante, justamente. Y no es tu análisis, bueno, mismo si también tenés el Sudeste, que ganó el Front National, que donde hay mucho poder adquisitivo, jubilados de alto poder adquisitivo, pero que están con miedo también. El punto es que no hay reacción. Nosotros, organizaciones sindicales, tenemos muchísimo trabajo en decir, no, igual tenemos, mismo si la manifestación está prohibida, tenemos que ir, tenemos que mantenerla. Eso no está siendo seguido, entendido. Ahí tenemos un gran laburo, tenemos mucho trabajo. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Sí, sobre perdón. este tema. No te preocupes, sobre este tema de las libertades y los derechos vamos a hacer una pequeña última ronda comenzando por ti, Ángel, por si queríais añadir algo más, y vamos a breve. No, en la misma línea, creo que sí que se han visto pocas pero suficientes expresiones de gente que desobedece el toque de queda en Francia, de manifestaciones que han sido reprimidas, que han cogido a 300 personas y las han detenido directamente en París, etcétera, y no ha sido la única. En Nimes el otro día también había también otra manifestación que también salieron con la pancarta. Creo que expresiones las hay allí de decir no acepto esta seguridad impuesta, esta seguridad falsa, y por otra parte yo creo que es un elemento coercitivo que nos va entrando en la cabeza y que contra más lo vamos asumiendo y contra más lo vamos aceptando, más claudicamos. La ley Mordaza última es consecuencia de la patada en la puerta de Corcuera, que era consecuencia de otra anterior. Son escalones y peldaños que vamos descendiendo mientras aceptemos y mientras nos acomodemos. Y la masa en general, el número en general, tiende a esa acomodación. Por si querías añadir algo más. No, todo bien. ¿Mara? No, está bien, he hablado mucho. Yo voy a leer de otra forma el aumento de la represión, ¿no? Sí, estando de acuerdo con lo que estamos comentando, ¿no? Bueno, si aumenta la represión es porque hay razones para que tenga que aumentar la represión. Quiero decir, el Estado también tiene un cierto coste haciendo recortes en libertades, recortes en derechos, ¿no? Es decir, que bueno, pues en la medida que está habiendo más leyes Mordaza es porque también está habiendo una capacidad de articulación en determinados sectores y de manera, pues, con altibajos, ¿no? Y dentro de procesos, pues mayor, ¿no? Bueno, tal vez estemos viendo como la sociedad de la imagen, como elemento de control social, como uno de los instrumentos fundamentales, está teniendo sus límites. Una expresión, pues son esas 7.000 personas que se van de brigadistas a luchar con el Daesh, ¿no? Hay otras expresiones que podrían ser el 15M u otro tipo de historias, ¿no? Probablemente los escenarios en los que vamos a tener por delante sean escenarios en los que esa sociedad de la imagen se va a ir quebrajando cada vez más, por múltiples razones que ahora no voy a entrar, y en las cuales, pues bueno, pues lo que vayamos viendo sean estados más endurecidos, más policiales, y desde ahí pues también capacidades de articulación de respuesta a lo mejor más potentes, ¿no? No es lo mismo que te digan estate quieto dándote una tarjeta de crédito que te digan estate quieto dándote un porrazo, ¿no? Obviamente lo segundo generará potencialmente más respuestas, no necesariamente emancipadoras. Manuel, terminamos contigo, si quieres añadir algo más. Sí, yo diría antes de dar paso al vídeo. Que un poco en la coyuntura europea en la que nos encontramos, justamente la disyuntiva es esa, ¿no? O sea, que te encuentras por un lado en que hay un régimen que apunta básicamente a formas de gobierno cada vez más fuertes, más duras, que precisamente van un poco en lo señalado, que son políticas de corte securitario, de explotación del miedo, de guerra entre pobres, de señalamiento de enemigos internos. Y yo creo que eso aquí en el Estado español todavía no lo hemos visto con mucho desarrollo, pero si nos fijamos un poco en el discurso Ciudadanos, tiene muchos elementos de eso, ¿no? O sea,
¿no? Hace abiertamente cosas que incluso el PP no se atrevía del todo, ¿no? Una política de primero los españoles, por supuesto, derechos universales para todos, pero los españoles un poco más que el resto, ¿no? Es absolutamente belicista después de los atentados, etcétera, ¿no? Y por otra parte, la posibilidad que se ha abierto, que yo creo que se ha abierto bastante bien en los países del sur de Europa, ¿no? Una política democratizadora en sentido amplio, no necesariamente estatista, quiero decir democratizadora de verdad, es decir, de generación de derechos, de crisis incluso crítica de lo que sería la democracia representativa, y que ese juego no está cerrado todavía, es decir, que está abierto. Bueno, pues ya habéis mostrado el descontento que hay. Vamos a presentar nuestra sección del videomatón, en la que la gente a través de su móvil puede mandarnos sus denuncias. Recuerdo siempre que se ponga el móvil en horizontal si queréis mandarlo, lo podéis enviar al correo rntv.rojinegro@gmail.com. Aparecerá rotulado ahí, así que no os preocupéis, que son las cosas del directo. Y vamos a dar paso a esa sección del videomatón. Dentro vídeo. Estoy harta del estado policial en el que vivimos. Vas a Atocha, te encuentras un montón de policías, un montón de controles, y esto debería de parar ya, porque al final lo que nos infunde es miedo. Me quejo de la utilización que hacen los estados occidentales de los atentados de falsa bandera para justificar la agresión a terceros países con fines económicos fundamentalmente, y los recortes de las libertades fundamentales en los estados occidentales, en Europa, en Estados Unidos, con políticas represivas basadas en justificar una falsa seguridad. Lo hemos visto este fin de semana, por ejemplo, en la Cumbre del Clima, la gran represión que han sufrido los activistas que estaban en París, con más de 300 detenciones. Y el temor que tienen las autoridades europeas en este caso, sobre todo desde Bruselas, por eso han sometido a esa ciudad a un estado de sitio, para que la movilización que se podría producir en la futura negociación del TTIP próximamente, prohibirla y así crear este clima de inseguridad y justificar todo tipo de represión. Me quejo también de la actitud que tenemos los occidentales de sufrir y de sentir a las víctimas por cercanía. Es absolutamente egoísta. Y termino con una reflexión que me dijo hace poco un amigo: el 26% de los niños sirios ya no quieren vivir. Algo tendremos que hacer. Estoy harto de las promesas de los políticos en época electoral. Estoy cansado de que prometan ahora todo lo que luego no van a cumplir. Los 4 años que vienen no van a hacer nada por realmente cumplir lo que han prometido, lo que han tanto laboralmente como socialmente. Es obligado que lo que ahora digan lo cumplan, y estoy cansado de que luego dejen de lado esto, que ahora se centren en salir en la televisión, en la radio, en los medios, que bueno, estén hasta en la sopa en estos días en los medios y no sepan que esto dura 4 años. Por tanto, estoy cansado de que se olviden de la gente, el resto de la etapa en la que van a gobernar. Me quejo sobre todo de la lentitud en algunos tramos de la justicia, sobre todo que metamos una demanda por vulneración de derechos fundamentales o de despidos y nos citen a 1 año y medio vista. Hay cosas que no se pueden consentir y que deberían arreglarse. No es lógico que una persona esté 1 año y medio en el alero sin saber qué va a pasar con su despido. Muchísimas gracias por habernos enviado esos vídeos a nuestra sección del videomatón. Pasamos ahora a nuestra agenda rojinegra, recordando que el 13 de diciembre está la jornada de movilización en Madrid contra las leyes Mordaza, convocada por No Somos Delito. Se realizará una cadena humana desde Atocha a Cibeles con áreas temáticas de lucha, información y actuaciones diversas desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El 14 de diciembre, presentación de una revista sobre el derecho a la movilidad sostenible, editada por Ecologistas en Acción, Baladre y CGT. También se presentará la Escuela de Movimientos Sociales Ramón Fernández Durán para este próximo año, impartida por las mismas organizaciones. Dicha presentación tendrá lugar en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas de Madrid, entrando por la calle Alenza número 2, al lado del Metro Río Rosas, a las 7 de la tarde. El 18 de diciembre la CGT ha convocado una huelga de 23 horas en todo el sector ferroviario para luchar por la creación de nuevos empleos en condiciones laborales dignas. El próximo 26 de diciembre se cumplen 15 meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
ni perdón ni olvido. Castigo a los culpables y garantías de no repetición. Y no olvidamos que el 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas tzotzíles de las abejas fueron asesinados en Acteal, municipio de Chemaló, estado de Chiapas. De las víctimas, 16 eran niñas y adolescentes, 20 eran mujeres y 9 hombres adultos. También decimos que a partir del día 11 comienza la semana de la lucha por la libertad de Alford, con una rueda de prensa en el Teatro del Barrio a las 12 de la mañana. El sábado habrá una velada en el gimnasio La Atalaya. El domingo 13 habrá un acto antirrepresivo en el Campo de la Cebada a las 12 horas. El miércoles 16 cenador vegano a las 8 horas en La Quimera. El jueves 17 manifestación desde el Metro de Buenos Aires a la Plaza de Vieja de Vallecas. Sin más, agradecer, lo he tenido que decir así rápido y corriente, se nos acaba el tiempo, agradeceros vuestra participación a todas y a todos en este programa, seguiremos adelante y nos vemos en las calles. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahora ya sí, os podéis quitar los pinganillos.